porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos, y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo número 33 responderemos todos: el Señor no está lejos de sus fieles. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo.
Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por cuenta mía, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Pero trataron entonces de capturarlo, pero nadie lo pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que prepare nuestra mente y nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que mucha gente pretende conocer a Jesús y dice conocerlo, pero muy pocos saben acertadamente quién es el Señor. Que ustedes y yo, no solamente de palabras, digamos, conozco a Cristo, sino que con nuestras acciones podamos vivir como Cristo nos manda. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga profetas, como nos enseña el libro de la sabiduría, que aunque haya gente mala, que aunque haya gente adversa a la palabra de Dios, ustedes y yo seamos gente cristiana, gente creyente, que demos testimonio de la palabra de Cristo. Les invito a que todos hagan esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy, viernes 27 de marzo, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios nos invita en el libro de la sabiduría a formar parte de los buenos. Los buenos somos más, los malos son pocos. A formar parte de los buenos que actuamos a favor de Dios, que actuamos a favor de Cristo. A no formar parte de los buenos que dicen y pretenden conocer a Cristo, pero que no viven el cristianismo como pasa en el Evangelio. A ese lo conocemos, ese sabemos quién es. Al decirlo conocemos, sabemos quién es, entonces no obedecían a la palabra de Cristo. Cuando venga el Mesías, entonces no sabemos, entonces no hacemos caso. Hoy la palabra de Dios nos llama a pensar, a analizar. ¿Somos buenos? Sí, pero buenos de los que hacen caso a Cristo
o buenos de los que no hacen caso a Cristo. Que podamos meditar en este día. ¿En qué lugar te colocas? ¿Qué lugar ocupas? ¿El bueno que se queda pasivo y no hace el bien? ¿Que es indiferente ante las cosas de Dios? Yo para orar no necesito ir a la iglesia, yo no necesito nada de esas cosas. Esos son los buenos pasivos, que dicen ser buenos, pero que no son cristianos. Necesitamos gente buena, pero que sea cristiana, que al ejemplo del profeta sea perseguido. Escuchen cómo dice el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría no está en la Biblia protestante. Los evangélicos le quitaron la sabiduría a la Biblia. Por eso estamos como estamos. Oigan, Sabiduría capítulo 2, versículo 1. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: hay gente mala, pero hay gente malvada. ¿Cómo podemos saber si somos malos o malvados? Hoy la palabra de Dios nos da una forma de examen. Hoy la palabra de Dios nos da una forma para aprender cómo saber si yo soy bueno o soy malo. No una prueba de cómo saber si estoy infectado del COVID-19, no. Nos da una prueba para que ustedes y yo veamos si somos malos o malvados. Y si somos malos y malvados, tenemos esa enfermedad del mal en nosotros, debemos curarla. Debemos sacarla. Oigan, ¿cómo piensa una persona mala, malvada? ¿Cómo no debe pensar un cristiano? Escuchen. Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que nosotros creemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. ¿Quién es una persona malvada? Aquella persona que cuando mira a alguien bueno, que nos está corrigiendo, que nos echa en cara las violaciones a la ley de Dios, que nos dice estamos fallando, estamos haciendo mal, estamos cometiendo un error, buscan la forma de eliminarlo. ¿Usted quiere saber si es malvado o no? Cada vez que usted se pone en contra de su papá y de su mamá, que le dicen no salga en la noche, no vaya a la fiesta, no se porte mal, haga la tarea, y usted se enfurece y busca la forma de acabar con su papá y con su mamá, con palabras, con acciones, con miradas, se está convirtiendo en un malvado. Cada vez que usted se enoja con su esposa porque ella lo corrige, o con su esposo porque le corrige, se está convirtiendo en un malvado. Cuando ustedes y yo vamos por el mal camino y alguien nos corrige, nos provoca regresarnos y enfrentarlo. Y si es posible, darle un golpe. ¿Qué pecado, qué maldad tenemos nosotros? ¿Y qué le pasaba al justo? ¿Qué dice el libro de la sabiduría? Los malvados quieren acabar con los buenos, pero a los malvados se le olvida que los buenos somos más. Ustedes y yo, cada vez que querramos entrar en contra de la ley de Dios, en contra de las cosas de Dios, nos convertimos en malvados. Ustedes lo han visto a lo largo del mundo. Salen los malvados a protestar en contra de la vida de un inocente, a favor del aborto. La iglesia dice, un momentico, no podemos matar a un inocente. Que se queden callados, no nos callamos. Se meten, dañan las iglesias, las destruyen. Esos son malvados. Y eso lo ha visto todo el mundo. Pero esa maldad la llevamos nosotros. Cada vez que alguien nos corrige, entonces nos molestamos. ¿Acaso usted no se enoja porque usted no se ha casado por la iglesia católica y el padre le dice cásese por la iglesia? ¿No se molesta? ¿No se pone bravo? ¿Acaso no hay cristiano que cuando un protestante anda diciendo mentiras y un sacerdote, el padre Luis Toro, el padre Marco, cualquier predicador católico le dice está en un error protestante, está cometiendo una falta, una herejía, eso es pecado? ¿Acaso no hay malvados que se ponen bravos y quieren acabar con nosotros? ¿Nos colocan trampas por predicar la palabra de Dios? Sí. Oye, la maldad está por todo el mundo, por todos lados, y se ha diseminado por todos lados, por todos los rincones del mundo, y esa no la queremos acabar. Y no nos queremos vacunar en contra de la maldad. Es el momento en que ustedes y yo dejemos el mal. Escuchen. Nos echa en cara las violaciones a la ley.
nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados. Y entonces cuando alguien reprende, corrige, exhorta, invita al bien, ese pareciera el enemigo. Y así son los hijos con los padres. Cuando el padre quiere educarle, quiere formarle, el hijo se pone bravo y dice: mi papá es malo. ¿Por qué? Porque no me deja salir. Mi papá es malo porque no me deja la libertad de hacer lo que yo quiera. Mi papá es malo porque no sabe que yo soy grande, tengo 10 añitos y quiero hacer lo que yo quiera. Ay, sí, vergüenza. ¿Usted quiere formar parte también de los malos, hijos? Cuidado, cuidado. Presume que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Los buenos deben ser hijos de Dios. Y ustedes y yo también. El que se porta mal, ¿cómo demuestra que es hijo de Dios? Padre, yo soy hijo de Dios. ¿Tiene buen comportamiento? Padre, yo a veces me porto mal. Entonces, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no se comporta bien? No es que usted es hijo de Dios. No es que usted fue bautizado. Y si Dios es su padre, ¿por qué no se comporta dignamente como Dios manda? Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar. Y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta a los demás y su conducta es extraña. Pareciera que las malas costumbres se han tomado posesión en nuestras casas, en nuestras familias. Pareciera que las malas costumbres han tomado posesión en tu hogar y ahora hacer el bien parece extraño. Que yo diga voy a leer la Biblia, uy no, eso es extraño, qué peligro, qué mal. Oye, la Biblia hay que leerla. Pero es que ahorita nadie lee la Biblia. Ve, lo bueno ahora es extraño en nuestro hogar. Que yo diga voy a hacer el Santo Rosario, eso es extraño, ese que lo está haciendo es un extraño. Oye, que yo diga voy a escuchar la Santa Misa, eso es extraño. Ahora, los valores se convierten en extraños en la casa. Las cosas de Dios son extrañas. Lo que debería ser lo primero, lo dejamos de último. Y entonces cuando alguien quiere sembrar los valores cristianos, cuando alguien quiere sembrar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ese es extraño. Hay que acabarlo. Error, ese hay que destruirlo. Ese es un virus que está acabando con la familia. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado. Porque estamos infectados no del COVID-19, sino de la maldad. Y eso hay que erradicarlo. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Ustedes han oído que hay un refrán que dice: si no puedes contra el enemigo, únetele. Y lo bueno, no podemos vivir ese refrán, no. Padre, yo en mi casa soy la única persona que leo la Biblia. Padre, yo en mi casa soy la única persona que voy a la misa. Yo en mi casa soy la única persona que rezo el Santo Rosario. Y como nadie me quiere acompañar, pues entonces yo me enfrío y me aparto de las cosas de Dios. No pude en contra de ellos, me voy con ellos. Error, error, error. Un momentico. Padre, el mal en mi casa no lo puedo sacar. Dios te puso a ti como luz. Y si te puso a ti como luz es para que enciendas toda tu casa y la alumbre. Padre, pero es que nadie me quiere acompañar. Usted fue puesta ahí por Dios para que tu familia reciba las bendiciones de Dios, para que tu familia reciba la luz de Cristo, para que tu familia reciba la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para que tu familia se cristianice? ¿Te vas a dejar arrastrar por el mal? ¿Vas a dejar que el diablo juegue en su casa, se posesione en su casa? Y usted que es discípula de Cristo, ¿por qué no está sembrando la palabra de Dios? Es que eso le toca a los curas. Mire, yo soy sacerdote, yo estoy haciendo mi parte. Eso le toca a usted en su casa. Eso le toca a usted en su familia. Es hora de que usted se despierte. Los buenos somos más. Los malos son pocos. Es hora de que ustedes y yo coloquemos los pies sobre la tierra y digamos: mi familia se ha destruido, mi familia se ha derrumbado, mi familia se ha venido al suelo porque nadie quiere cimentar la fe. Yo voy a colocar los pies en la tierra y voy a empezar a cimentar la fe en el nombre del Señor, sabiendo que es un gigante, sabiendo que el mal parece un monstruo, pero ese se destruye. Así como David destruyó a Goliat, que era grande, que era poderoso, así podemos acabar con el mal,
con el pecado cada vez que ustedes y yo lo enfrentamos en el nombre del Señor. Y fíjense en el Evangelio. ¿Cuáles son los cristianos que tenemos ahora? ¿Qué tipo de cristianos hay hoy día? Cristianos light, cristianos chimbín. San Juan capítulo 7 versículo 1 y siguiente. Escuchen con atención, paren la oreja, oído al tambor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Los judíos querían matar a Jesús, querían acabar con él. Y Jesús andaba por otro lado. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios, que Cristo debe ir a todos lados. Y si lo corren de un lado, si quieren acabarlo, tiene que ir a otro lado. Esa es la vida del profeta. Vivir una vida de persecución. Por eso, cuando usted quiera ser bueno y quiera predicar la palabra de Dios, pues obviamente lo van a perseguir. Obviamente le van a calumniar, van a hablar en contra de usted. Van a estar en contra de lo que usted predica. Si con Cristo lo hacían, no lo van a hacer con nosotros. Hasta matar querían a Jesús. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo anda libremente y no le dicen nada. En español, aunque el perro ladre no muerde, aunque quieran insultarnos, maltratarnos, no nos van a hacer nada. Ustedes y yo nos acobardamos por palabras. Ustedes y yo nos atemorizamos porque nos digan: ahí viene el santurrón, ahí viene la santurrona, ahí viene el que da golpe de pecho, ahí viene el cura, ahí viene la monja. Ay, sí, gran cosota, usted que lo pasa en la iglesia metido. Y con esas palabritas nos acobardamos. Cristo no le tenía miedo. Y decían los judíos: a este no era el que querían matar. Y pasaba tranquilo. Son cobardes que tratan de engañar, de asustar con palabras, pero no te van a hacer nada. Las palabras no quiebran huesos. Usted no se muere cuando la gente quiera. Usted se muere cuando Dios lo tenga dispuesto. ¿De qué se preocupa? ¿Por qué tiene miedo de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a los hombres? Miren cómo anda libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que Él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Y la gente decía: nosotros sabemos quién es Él. Nosotros lo conocemos. Sabemos que este es el Mesías. Pero cuando venga el Mesías, entonces la gente dice conocer a Jesús, pero ni siquiera sabe quién es. La gente habla por hablar. La gente dice: yo sé quién es Jesús. Yo sí soy cristiano. Yo no necesito de estar yendo a la misa a darme golpe de pecho para saber quién es Cristo. Error, error, error. Ese es el pensar de la gente. De la gente del mundo entero. Es que yo no necesito de ir allá a la iglesia para hacer oración. Error, error, error. Es que yo no necesito de estar allá cerca del sacerdote leyendo la Biblia para saber quién es Cristo. Error, error, error. Y en este error hay muchos cristianos. Y en este error hay malos cristianos y ahí están paralizados. Yo no necesito rezar el rosario, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito nada de eso. Yo sí soy un verdadero cristiano. Mi fe es auténtica. Error, mentiroso, falso. La persona que quiera tener un conocimiento auténtico de Jesús debe estar en la iglesia que Cristo fundó, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si hay otra persona que se ha desviado y si hay otro camino, está en un error y hay que enseñarle que está en una falta. La persona que diga: yo no necesito de ir a la iglesia a darme golpe de pecho a la misa. Efesios capítulo 3 versículo 20 enseña que a Cristo se le da la gloria en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él fundó. Eso es un error, eso es un engaño, eso es una mentira. Fariseo hipócrita. ¿Cuántos cristianos tenemos en la iglesia así? Que dicen conocer a Cristo, pero a su manera. Tienen un Dios a su manera, como era la gente de allá. Y nosotros sí lo conocemos, sabemos de dónde viene. Este no es el Mesías. Y ahí es donde vienen los errores doctrinales. Ahí es donde vienen los errores en la fe. Que ustedes y yo
Aprendamos hoy de la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta malinformación acerca de Cristo? Porque como no estamos predicando, primero los sacerdotes, luego usted en su casa, sus hijos entonces se vuelven creyones, le creen a los hombres. Y entonces aparece cualquiera y dice, se acerca el fin del mundo, se va a acabar el mundo con este COVID. Y entonces la gente asusta, ay, el mundo se va a acabar. ¿No dice la palabra de Dios que el mundo se acaba y nadie sabe ni el día ni la hora? ¿Y usted no le cree a la palabra de Dios? Es que lo dijo alguien que habla con Dios, que lo dijo fulano, sultano. Ese no es Dios y Dios no lo dijo. De esos cristianos tenemos ahora, asustados. Confiésese, preocúpese por acercarse a Dios. Preocúpese porque en cualquier momento le puede llegar la muerte. Que yo tuve un sueño, una revelación, una visión y el Señor me mostró que esto que está pasando es el fin del mundo. Oye, el fin del mundo es cuando Dios lo diga, no cuando usted lo crea. Padre, pero es que yo tuve un sueño, una revelación. Pues eso no lo dice la palabra de Dios. Respeto su sueño, su revelación. Cuando ustedes y yo le creemos a Cristo, nuestra vida cambia. Cuando ustedes y yo le creemos a los hombres, entonces pasaremos por toda esta zozobra que estamos pasando. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que hay que ser buenos. Los buenos somos más. Y que hay que creer en Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos. Enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.